Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Hipócrates 2.0. Esta semana vamos a hablar de un tema que desafortunadamente lo revisamos de forma periódica. Siempre que comienza a haber calor, que es el cambio ya del final del invierno, ahí viene la primavera, cambian las condiciones atmosféricas, climatológicas aquí en la Ciudad de México sobre todo, empieza a percibirse la contaminación, ya sea en las personas o en los indicadores que tienen las autoridades y los científicos para estar monitoreando esto. Y vamos a hablar justamente sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Platicaremos con la doctora Teresa Fortul van der Goes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Escuchemos rápido su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Teresa Fortul van der Goes es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en neumología y maestría en tecnología educativa con doctorado en ciencias. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Su principal línea de investigación se centra en los daños a la salud asociados con la inhalación de contaminantes atmosféricos y temas diversos en educación médica. Entre sus obras destacadas se encuentra el libro Histología y Biología Celular. Actualmente es profesora del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Pues ya estamos aquí, Tere. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0 otra vez. Muchas gracias y es un gusto estar aquí. Oye, en esta época el Valle de México siempre tiene mala calidad del aire. Empiezan ya a haber varios días de contingencias ambientales. Recuérdanos un poquito conceptualmente qué pasa y pues algunos de los efectos que tienen sobre la salud. Creo que cada vez que se trata este tema salimos con la misma historia, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que creo que a los aztecas se les ocurrió establecer la ciudad y entonces toda rodeada de montañas, y a partir de entonces pues ha ido creciendo la ciudad de una manera desproporcionada, y no solamente eso, sino además sin ningún control para diferentes cosas. El clima no nos ayuda mucho. Este movimiento del viento que ayudaba a limpiar antes la ciudad, pues cada vez ha sido modificado por ejemplo, ahora las grandes construcciones que hay en la ciudad. Estas van a desviar y van a modificar el clima de la ciudad. Se van formando microclimas que lo que hacen es que en algunas zonas haya mucho calor. También el hecho de quitar todas las áreas verdes y poner asfalto, eso también genera calor. Y estamos haciendo muchas de las cosas que no deberíamos de hacer. Aparte de eso, algo que el humano siempre hace es no aprender de sus errores. Y entonces, si ya se nos había dicho, porque desde hace mucho tiempo la ciudad tiene problemas de contaminación, han variado un poquito, algunos han preocupado mucho, como por ejemplo una época fue el plomo, que sigue siendo un problema, y eso llevó a algo que se creyó que iba a ser la solución, que fue la modificación de las gasolinas, de los componentes de las gasolinas, porque siempre se le echa la culpa a los mismos, y resulta que culpando a los mismos y no haciendo otras cosas, siempre pasa el mismo resultado. Incluso se puso esto, ¿no?, de diferenciar dos tipos de gasolinas, y además se introdujo ya hace muchos años los convertidores catalíticos, ¿no?, que era como eficientar la combustión en los motores, y eso también decían que iba a ser la solución. Que iba a mejorar la situación, pero seguían trayendo población a la ciudad, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Bueno, tengo que decir que esto es algo que yo
creo que es el problema. No es uno, o sea, son muchos. Uno, en un espacio pequeño, porque si tú ves el tamaño de lo que antes se llamaba Distrito Federal, y ahora el área metropolitana, pues somos uno de los estados más pequeños. Y en ese estado más pequeño está casi el 30% de la población. Y no nada más eso. El problema es que como es uno de los pocos sitios en donde hay fuentes de trabajo, ya sea formales o informales, pues la gente sigue migrando acá. Desde hace décadas se había intentado descentralizar, sí. y nunca se ha hecho. Se quedó en palabras y se sigue habiendo una gran migración a la Ciudad de México. Y esto implica o implicaría más drenaje, más vías transitables, mejorar los servicios urbanos, etcétera, etcétera, cosa que no necesariamente ha crecido al ritmo del que ha crecido la población. Las vías por las de donde transitan no solamente los autos particulares, sino el sistema público de transporte y otras cosas, siguen prácticamente siendo los mismos, porque cuando se creó, por ejemplo, el segundo piso, si tú lo has transitado, tú subes muy contento, ¿verdad? Y llega un momento en que te caes en un embudo. Y entonces, todo lo que te habías ahorrado, el tránsito sigue siendo lo mismo. O sea, hay medio soluciones, pero nos damos cuenta que el que les eches la culpa a los mismos y los tengas atrapados no está solucionando el problema, lo que implica que hay otras fuentes de contaminación. Claro, además coexisten en este fenómeno, entonces todos los servicios que se necesitan para el abasto de lo que necesita toda esa gente que vive aquí, ¿no? Necesitamos, o sea, entonces hay camiones de carga, hay camionetas repartidoras, hay transporte que pues cada vez es más porque cada vez hay más gente y ciertamente... Recolectores de basura, los tienes que ver, parecen chimeneas. Sí, hay más consumo de cosas y entonces pues eso también genera más autos, transporte. Hay más gente que necesita el aeropuerto, hay más aviones, los aviones súper contaminan, hay más autobuses, no se sacan las centrales camioneras, ¿no? Ya deberían de haber inventado un proyecto de sacar las centrales camioneras hacia más afuera porque están prácticamente adentro ya de las ciudades y son muchísimos camiones. Además ocurrió un fenómeno pues bueno para el usuario pero desastroso para el tema que abordamos, que es que las empresas empezaron a poner sus estaciones de camiones en diferentes lados. Entonces ahora tienes camiones entrando, además de los de la terminal, pues a los hoteles, porque hay unos entre destinos turísticos directos, ¿no? O en algunos lugares que pusieron sus propias terminales de autobuses y eso pues, mete más camiones en las zonas y mete otro problema, ¿no? Con la movilidad. Por si no fuera poco esto, ya vivimos también parte del problema, sí contaminación por un lado, pero por otro el problema de agua. Sí. Que ese es otro gran problema. Y lo que hemos hecho, y el humano lo ha hecho desde que existe, es utilizar lo que tiene cerca, los bosques, por ejemplo, talar los árboles, deforestas, te acabas los árboles y luego le echas mano a otras cosas para irlo quemando y llenar tus necesidades. Sí. Eso es lo que hemos hecho como ciudad. Hemos ido avanzando, hemos cerrado ríos, seguimos construyendo edificios cada vez más altos que cambian la circulación de los ríos, alteran la dinámica que sería lo que limpiaría el Valle de México y eso es también parte de lo que estamos haciendo. Ahora aquí nada más déjame poner un contrapunto. ¿Es mejor que la ciudad crezca hacia arriba de manera ordenada que crezca en la extensión territorial, ¿no? Quizá ahí sí es mejor entonces pensar en concentrar en lugares ordenados, bien pensados, mucha población digamos, en edificios grandes, en zonas habitacionales grandes, para evitar que crezca hacia los lados la ciudad, ¿no? Que además ya no da más. Pero ¿para qué concentras más si el problema es la concentración? Y además, ahorita, por si fuera poco, se van a crear ¿cómo es? Hay un programa para la vivienda, para los jóvenes, quién sabe qué. O sea, otra vez vas a meter en un mismo lugar más gente con más necesidades y ese es sí, no, en ningún momento se incentiva a irse. Exacto, pero por otros también que te quedes aquí. ¿Dónde están las universidades o una de las universidades más importantes? Sí. En ciertas ciudades, los servicios hospitalarios. Y mientras las cosas sigan siendo centralizadas, el problema de la contaminación va a seguir. Sí. Me voy a regresar a los contaminantes porque todo esto genera contaminantes. Sí, ¿cuáles serían tu top 3 de los contaminantes más relevantes? Mira, el principal que tenemos, y por ahí vamos a empezar y nos desviamos,
Es que cuando se hizo el cambio de las gasolinas, se metieron compuestos que empezaron a producir compuestos orgánicos volátiles. Y eso lo comentó el doctor Humberto Bravo, que era un profesor del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y él dijo, si quitan o bajan la cantidad del tetra, ya no me acuerdo, pero es el que tenía plomo, el antidetonante, y meten estos, se va a venir un problema con el ozono. Y, oh sorpresa, seguimos desde entonces con el problema del ozono y el que nos está desencadenando en general las contingencias es el ozono. Varía por zonas, pero ya, por ejemplo, hay zonas donde las partículas suspendidas están empezando a ser un problema. La deforestación. Y tú O sea, el sigues ozono es un gas que está ahí en la atmósfera y que el sol lo... los óxidos de nitrógeno, cuando llega el sol más los rayos ultravioleta, empiezan a haber una serie de reacciones y se empieza a liberar el ozono. Y sí, en el ozono hay un ozono bueno, es como los lípidos buenos, el colesterol, colesterol malo, ¿no? Hay un ozono que es el que en cierta capa de la atmósfera nos protege de que los rayos ultravioleta lleguen y dañen a los seres vivos. Pero este ozono se queda abajo y ese es el que va a estar es muy reactivo y entonces es uno de los principales contaminantes. Ok. ¿Y qué produce el ozono? Mientras más lo estudian, se nota que produce más cosas, pero a fin de cuentas, es un irritante. Y lo que va a hacer es resecarte la piel, modificar y alterar los mecanismos de defensa del globo respiratorio. Se dice que en los niños también, como es un irritante, puede alterar la función neuronal y se vuelven como muy activos o algunos fácilmente se pueden distraer. Esto se ve en las escuelas, o se han hecho estudios en las escuelas. Cuando sube el ozono empiezan los problemas con los niños, ¿no? La otra son, como al producir alteraciones respiratorias, puede producir alteraciones cardíacas, principalmente. Y hay estudios que cuando hay niveles elevados de ozono, empiezan a llegar en algunos países cuadros de apendicitis, de cuadro apendicicular agudo. O sea, el área respiratoria, el sistema respiratorio es uno de los más importantes. Ya sé que los neurólogos van a decir, no, A ver qué dice, a ver qué me dicen los dermatólogos cuando los... bueno, entonces Voy a diles a hablar los dermatólogos con que va a Rodrigo pasar Roldán. cuando no llegue el oxígeno a las células. Ese entra por el sistema respiratorio. Entonces, si tú lo dañas, se va en cadena a alterar todo lo demás. Claro, es la puerta de entrada para lo bueno y también para lo malo. Es la primera línea de defensa de todos los contaminantes respiratorios. Ahora, un poco viéndonos hacia esa parte se ha estudiado mucho el efecto directo sobre el tracto respiratorio, ya lo resumías, pero también hay un efecto en el cerebro, por ejemplo. O sea, se ha enfocado mucho la investigación en los efectos de la contaminación atmosférica especialmente en el cerebro, en trastornos neurodegenerativos, en alteraciones incluso pues que podrían clasificarse como psiquiátricas. No es tanto el ozono como tal, sino otros componentes. Se le ha atribuido a los óxidos de azufre y Ajá, a los óxidos de nitrógeno y a algunos de los metales. La situación aquí es que no es un solo contaminante. claro. Es que son varios, pero siempre hay uno. El pico siempre generalmente ¿Y es se ozono. miden sistemáticamente? Monitorean todo el tiempo y como el producto final de muchas de las reacciones es el ozono, se aumentan algunos de los otros, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, se eleva el ozono. Ok. Pero también per se, ellos solitos son los que encontré un estudio que decía se ha asociado la elevación de ozono, dióxidos de azufre y en algún otro estudio dióxidos de nitrógeno con demencia o con Alzheimer Sí, o con Parkinson. Que asocie no quiere decir que sea causa. exactamente. No, hay una enfermedad previa y este se asocia y esto puede progresar, como en el caso más evidente y que siempre es el que todo el mundo te pregunta. ¿Y qué va a pasar con ahora las vías respiratorias y las infecciones? Si tú estás sano hablando desde el punto de vista respiratorio, no fumas, haces ejercicio, etcétera, etcétera, es posible que sí tengas un cuadro medio irritativo, pero pues ahí la llevas. Pero si eres asmático, si tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si eres un paciente Eso. eso se asocia a que esto se agrave. Y generalmente es aditivo, ¿no? O sea, se va sumando y Exactamente. Y te voy a dar algo que va a llegar, va a ser muy cercano a tu corazón. La microflora intestinal se ha reportado que también se altera. también. Y eso te ayuda o te lleva a
Ya ves que se asocia con depresión, problemas Sí, con con regulación obesidad. inmune. Exactamente. Entonces, cuando me pregunto, o si me vas a preguntar qué sistemas se alteran todos, Todos. en mayor o en menor grado. Sí. Y eso también nos invita a la reflexión, Tere, de no hay que estar nada más esperando sentir que nos falte el aire, ¿no? Claro, Porque lo sentimos en los días de contaminación, o sea, un dolor de cabeza raro, inespecífico, la piel se siente diferente, los ojos, está uno un poco más cansado, exacto. todo es distinto, ¿no? Estos días que ya El más. ritmo de sueño se altera también. Exactamente. Huele diferente el ambiente, la nariz la tienes tapada, entonces si ya tienes todo el día la nariz tapada, pues ya tienes consecuencias, ¿no? Te tienes que estar sonando más, te lastimas por estarte sonando. Es como un efecto dominó que. Exacto. De hecho, por ejemplo, en la nariz, ahorita que lo mencionas, hace tiempo hicimos un estudio en el cual el epitelio, que normalmente es un epitelio el de la nariz hecho para humectar y lubricar, cambia por uno de defensa, ¿sí? En lugar de tener como un arbolito con plantitas Sí. y agüita, se pone una pared Y y eso es favorece otra serie de... otros problemas, Exactamente. ¿no? Oye, y animales, a ver, vámonos, me salgo un segundo del rubro, pero los animales, ¿estará eso cuantificado de cómo se ha alterado la fauna en la ciudad por la contaminación? O sea, pienso yo en los animales que digan, oye, aquí ya está muy contaminado, mejor vámonos, ¿no? Fíjate que no, pero ese era un hecho que se reportaba, cómo encontrabas, y a mí me tocó verlo, pajaritos muertos. Sí, Algo que han hecho, han bajado como que los niveles en los cuales se detona la contingencia, pero otra vez, a pesar de que sea un poquito menos, sí, la situación no han arreglado todo lo demás. O sea, no han mejorado las vías de tránsito, sí, por más no. sistemas de movilidad que el Metrobús, los trolebuses eléctricos, etcétera, no han sido suficientes porque ¿cuál? Tienes el gran problema de la migración a la ciudad, Sí. ¿sí? Entonces, por más que metas, nunca va a ser suficiente. Sí, incluso el hoy no circula, que pues, lo que terminó provocando fue que todo el mundo tuviera más coches, Es no, lo no que los mismo, dejara de usar. exacto, que van a provocar con este cambio que están haciendo con los híbridos. Bien que mal, un carro híbrido te contamina mucho menos que uno de Sí. combustión, ¿sí? En fin, y Sí, es esto, un tema el recaudatorio ahí mismo, también, porque. el mismo fenómeno va a ocurrir. Sí. Ahora, si pensamos en poblaciones susceptibles o más vulnerables a los efectos de la contaminación, que tendrían que tener precauciones especiales, Ya ¿quiénes? mencionaba hace rato algunos, los de los viejitos como yo, o sea, los de mayor edad, los niños pequeños, Ajá. los sujetos que ya tienen alguna enfermedad previa, los cardiópatas, los que tienen problemas pulmonares, Ok. los inmunodeprimidos, por ejemplo, los asmáticos, aquellos que tengan algún factor que deprima su Sí. respuesta, podríamos decir que hasta los no vacunados, ¿sí? Sí. Porque a fin de cuentas no tienen la defensa que esto te puede dar, son los que van principalmente a tener estos síntomas o Sí, estas... no, no porque la vacuna les vaya a ayudar a eso, pero justamente la vacuna les va a ayudar en caso de la enfermedad que previene la vacuna. Y si no están protegidos Y contra además, eso, tú no me dejarás mentir porque es mucho tu área, una vacuna, además de estimular la sí. respuesta para lo que haces, estimula tu sistema inmune en general. Bueno, a propósito del trastorno cognitivo mayor, llamado demencia, la, Ajá. la vacuna contra herpes, cada vez Sí. hay más evidencia que tiene un efecto benéfico en proteger, en frenar la evolución del trastorno cognitivo mayor en las Ajá. personas que tienen la vacuna contra herpes. Y se proponen varias hipótesis. Una de ellas es que hay un proceso inflamatorio benéfico para el cerebro que Ujú. también lo protege de lo que pasa en el trastorno cognitivo. Pero ciertamente las vacunas estimulan el sistema inmune y lo mantienen ahí al tiro, como se diría coloquialmente. Ahora, ¿qué le recomendarías a la gente hacer en los días de mala calidad de aire? A ver, además de lo que dicen, pues no corras en exteriores, No salgas alguna de tu otra casa, cosa. ¿eh? No respires. Sería- Pues, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Lo que puedes hacer es mejorar tu alimentación.
Ok, Ejemplo, aquí sí el consumo de antioxidantes naturales te puede ayudar o algún suplemento que tenga antioxidantes, vitamina C, vitamina A, todo con moderación y comentándolo con su médico, por supuesto. sí, Pero lo encuentras en muchas frutas de temporada, o sea claro. que sería bueno. Sí, Eh, mandarina, naranja, guayaba, limón. Exactamente, exactamente. Y disminuir tus actividades en el aire libre. Yo sé que todos tenemos que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Hay quienes recomiendan que uses el cubrebocas, que de alguna manera no te filtra las partículas finas, pero de alguna manera te puede ayudar a filtrar un poco lo que puede llegar, mantenerte bien hidratado, eso es muy Sobre importante. todo el cubrebocas de alta eficiencia, ¿no? Sería como para filtrar las partículas gruesas y, ¿no? Porque Exacto. El los, quirúrgico, sí, no, no los lo. quirúrgicos y eso no, además podría ser que alguien se pusiera uno creyendo que con ese ya puede salir a trotar y No. no. No, de hecho hay cierto Sí, tipo de cubrebocas que de hecho se hicieron muy populares durante la pandemia que se les recomendaban a los que salían, a los atletas que tenían que salir a entrenar y sí. cosas por el estilo. Y principalmente, ¿no? El Sí, mantener, estar bien mantener la hidratados, ¿no? actitud, Tomar mucha agua para que también, de hecho, el agua ayuda, el agua ayuda porque mantiene hidratado el tracto respiratorio, mantiene la capa de moco del tracto respiratorio funcionando exactamente. bien. Eso también funciona. Ahora hablamos mucho de la contaminación extramuros, pero hay una contaminación intramuros que muchas veces está normalizada, la gente la da por hecho de que así es y de que está bien, pero recuérdanos los mecanismos de contaminación intramuros que pudieran estar ocurriendo en casa y que se van a venir a sumar a la contaminación de afuera de la casa, ¿no? O de afuera de la oficina. O sea, cómo nos estamos haciendo daño adentro de las casas. Uno de las fuentes importantes de contaminación que se ha detectado son las estufas de gas Ok, LP. Esas que tienen el piloto todo el tiempo prendido, bueno, ese se ha mencionado que es una fuente de ujú, contaminación. Entonces, una cosa que tendrías que hacer es vigilar que tu estufa esté bien calibrada, que no tengas fugas, etcétera. exacto, La otra es todos estos cositas que pones para que vuela bien la casa, la quema de incienso, em, estos vaporizadores, que nebulizadores, exactamente, aromatizantes, dependiendo del tipo de nebulizador, porque hay unos que sí funcionan, mantienen hidratado el ambiente, pueden limpiar parcialmente el ambiente, eso sí se recomendaría, ¿no? Pero tienes que cerrar las ventanas, por otro lado. claro. Entonces, pues ahí tienes que ver cómo Sí, le hago. En los detergentes que usas, los limpiadores de piso, porque a fin de cuentas se evaporan, ¿no? claro. Y inhalan las, cuando cambias de sala o cosas por el estilo, ese olor a nuevo, Ajá. ay, son orgánicos volátiles y entonces sí, qué maravilla, mis salas, ¿no? Pero a fin de cuentas, esas son fuentes de contaminación. Y Sí, no digamos en sitios donde lo que se utiliza para cocinar o etcétera, etcétera, son carbón o madera sí, o leña, etcétera, etcétera. Esa es una fuente no necesariamente en las ciudades, pero sí en ambientes rurales y esto se ha comprobado. Hay un grupo en el Instituto de Enfermedades Respiratorias que estudia mucho las alteraciones por el humo de leña. sí. Sí, de hecho, ya platicamos una vez con Astrid Schillman sobre un libro que hicieron de precisamente de humo de leña en el hogar y el tabaco, ¿no? Creo que ese es el más Ajá, normalizado, o sea, fumar adentro de la casa, los vapeadores, todo igual. eso causa daño. Y estas velitas, inciensos y tal, que creo que vale la pena. Esas sesiones románticas de velas, etcétera, Exacto. etcétera, no son muy recomendables, No, no, no. frecuentes, Además, ¿verdad? además de que pueden ocasionar un accidente, pueden estar Exactamente, contaminando el aire, exacto. y eso es importante. ¿Con Y, qué? perdón, lo ideal sería que tuvieras una ventilación natural, pero como el contaminante está afuera, Sí. tienes que saber a qué horas abres las ventanas, ¿no? Sí, eso también estar pendiente, abrirlo en la mañana, tratar de que hacia el final de la tarde que ya se Exacto. acumularon los contaminantes. Y también vale la pena estar pendiente de lo que digan las autoridades sobre la calidad del aire en donde estás. Ya ahora todos los teléfonos inteligentes tienen una aplicación casi que la del clima o la de la ciudad que Se llama aire. hay una aplicación que se llama Aire
que está en todas las plataformas y te va a decir ahí cómo está la calidad del aire y sí, en función de eso, pues hacer o no hacer algunas cosas pues que pudieran, digamos, agravar o que pudieran ser riesgos que no hay Claro, que y por correr, otro ¿no? lado, tú también tratar de evitar cosas, por ejemplo, no quemes llantas, no tires la basura en la calle, no tapes las coladeras. Oye, los anafres para los tamales, el asado del fin de semana, ¿eso qué onda? ¿Eso genera Claro, contaminación igual así gruesa y pues es carbón, utilizan carbón y lo siguen dejando en las calles y ahí están. totalmente? Y Y otra es, vez, mientras tengas quien consuma, pues tú seguirás vendiendo, y que sí, ese es otro problema, o sea, ahí dile a tu tamalero de la esquina que, pues, que le cambie, ¿no? Aunque sea que ponga un tanquecito de gas, que le eche ganitas en eso. pero no le va a alcanzar. O no Apenas le van va a a salir, pagar. exacto, no le va a salir la ganancia que quiere, ¿no? Oye, Tere, ¿con qué idea te quieres despedir? Tú eres especialista en neumología, vives en una de las ciudades más contaminadas del planeta, has estudiado esto durante muchos años. ¿Con qué idea te quieres despedir de este programa? Pues recordar que el problema de la contaminación no es solamente un factor, sino que son muchos. Y ahí podría entrar, además de salud, vialidad, Mm. educación, porque esto también es mucho de educación, que otra agricultura para la deforestación y este tipo de cosas, vivienda que sepa, o sea, que ya no satures las ciudades, o sea, esa maravilla de venga usted su casita por 5 pesos y no, ya no podemos, la ciudad ya no aguanta, ya ha tenido varios intentos de colapso y no acabamos de entender el mensaje, ¿sí? No podemos seguir concentrando tanta gente en un mismo lugar con los mismos problemas. Tienes que hacer Perfecto. cosas que cambien la parte que está abajo, porque si no vas a seguir teniendo el mismo resultado. Perfecto, pues con eso nos vamos. Tere, muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. A ti, Mauricio, muchas gracias. Un abrazo. Pues con esto tenemos que cerrar el programa de hoy. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense acá un rato más en sintonía de Radio Universidad. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM. Y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora. Sonora.